Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Hola podescuchas, bienvenidos a una edición más de Podcast SC. Es para mí un enorme placer darles nuevamente la bienvenida, por supuesto, a este espacio de la Superintendencia de Competencia. A todos los que nos escuchan por primera vez, pues bienvenidos también a conocer un poco más acerca de estos temas tan importantes y relevantes para la economía y por supuesto para su bolsillo. Le acompaña Danis Cruz y también en cabina de Podcast SC, José, bienvenido. Hola Danis, ¿cómo estás? Y muchas gracias siempre a todos los que nos escuchan. Y ya tenemos noticias, Danis, que nos están escuchando en los diferentes países, incluso de Centroamérica. Y esa es la idea. El podcast nació con el enfoque de poder ser ese medio para poder difundir la competencia, no solo en el país como El Salvador, sino que también lo que se está haciendo también en Centroamérica. Qué buena noticia, José, de verdad que sin lugar a dudas, las plataformas digitales de audio en este caso, mira qué curioso cómo pueden tirar las barreras, hacerlas a un lado y que nuestras voces estén llegando pues a los lugares más ínfimos del planeta Tierra. Y pues qué honor, realmente. Sí, imagínate trascender y eso de eso se trata y quién quita que de repente tengamos por aquí invitados de otros países, que es la idea también para poder comentar acerca de temas que no solo nos interesan a unos pocos, sino que todos creo que de alguna forma tenemos injerencia en ellos. Así que la invitación es también para que de repente, si usted desea o quiere conversar acerca de un tema específico sobre competencia, perfectamente nuestras redes sociales están abiertas para que pueda contactarnos y poder así hacer un poco más interactivo su canal. Así es, José, la competencia es cosa de todos. Pero cuéntanos, ¿de qué va el programa este día? Y bueno, en esta oportunidad vamos a platicar un poco acerca de plataformas digitales de servicio a domicilio crecen en El Salvador, que es parte de un estudio, que es un monitoreo que realizó la Superintendencia de Competencia para poder sondear cómo está a nivel de este segmento que ha crecido tanto, que son las plataformas digitales, y poder tener de primera mano cuál es, en dónde estamos parados, como así decirlo. Que de verdad, qué tema tan interesante y qué tan actual. Y también actual es el tema que tenemos en nuestra segunda sección. En pocas palabras, pues vamos a hablar un poco de criptomonedas, pero específicamente del Bitcoin. Así que, por favor, quédese al transcurso de toda esta edición que pues, traemos información muy interesante. Sí, adicional también recordemos que tenemos competencia en el mundo y vamos a platicar acerca de esos temas de competencia donde hemos visto algún tipo de actividad o algún ejercicio de competencia que se ha dado y vamos a conversar sobre ello. Bueno, y sin más, pasamos a nuestra primera sección. La fórmula de hoy. Bueno, y para ir entrando un poquito en calor, les comento. La Superintendencia de Competencia dio a conocer los resultados del primer monitoreo de plataformas digitales de entregas a domicilio en El Salvador. El informe elaborado por la Intendencia Económica de la Superintendencia revela, bueno, entre muchos datos, que si bien este mercado es aún incipiente en nuestro país, los montos de las transacciones reportan, pues son cifras muy positivas. Pero ese dato, en breve, vamos a tenerlo un poco más ampliado. Así es, Danis. Y la verdad que es muy interesante porque el documento muestra que, fíjate que pese a los efectos económicos ocasionados por la pandemia de COVID-19, este rubro no se detuvo y por el contrario, registró un alza en los comercios que se afiliaron a las plataformas digitales. Pero, sin más que agregar, dejemos que sean las expertas de la Intendencia Económica de la Superintendencia de Competencia quienes nos expliquen más sobre el tema. Así es, José, y le damos entonces la bienvenida a los micrófonos del podcast SC a Alejandra Pablo y a Delmi Valencia, ambas autoras del estudio y también ambas técnicas de la Intendencia Económica de la Superintendencia de Competencia. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias. Y bueno, así como platicábamos un poquito, la verdad que este es un estudio que ha revelado muchos datos acerca de un segmento, como decíamos,
que está en crecimiento y que se mantiene en crecimiento. Y asimismo es interesante porque en muchos países también se está dando este fenómeno. Entonces quizás en un primer momento platicar acerca de la definición como tal de lo que nosotros entendemos por una plataforma digital de delivery o de entregas a domicilio. ¿Cuáles son esas las que abarcó el estudio? Bueno, en primera instancia, las plataformas digitales son consideradas como espacios virtuales en los que pueden interactuar diferentes tipos de demandantes. A partir de esta definición, se toma como una premisa para poder conceptualizar a una plataforma de delivery como aquel espacio en el que van a interactuar diferentes tipos de grupos de interés. En el caso de El Salvador, principalmente esta interacción se da en una versión móvil, es decir, en una plataforma digital bajo una aplicación, que es lo mismo que una plataforma digital, pero en una versión que se puede instalar en un teléfono móvil. Los principales grupos de interés que se identifican dentro de las plataformas de delivery son, en primero, el usuario final. El usuario final es la persona que entra a una tienda de aplicaciones, descarga una aplicación de una plataforma digital para poder adquirir diferentes tipos de bienes. Estos pueden ser tanto comida, bebida, artículos de conveniencia, entre otro tipo de servicios que también se ha identificado que en el caso de El Salvador estas plataformas ofrecen por medio de un proceso de diversificación que han llevado a lo largo de los años. Es decir, yo bajo una aplicación, yo soy el usuario final, digamos. Yo me definiría como el usuario final porque tengo en mi teléfono instaladas ciertas aplicaciones de servicio a domicilio, digamos. Exactamente, y por el otro lado del mercado se encuentra el otro grupo de interés, que en este caso son los comercios afiliados. Estos son prácticamente empresas de la economía tradicional que se incorporan a una plataforma para poder vender o comercializar diferentes tipos de bienes o servicios. En este caso se identificó que a nivel nacional el principal rubro de afiliación y comercialización dentro de estos tipos de plataformas... Perdón que te interrumpa, sí. Me imagino, no sé, si vamos a ver si latino, comida. Sí. Sí, así es. Exactamente. El rubro. ¿Por qué será que comida? Es interesante, ¿verdad? También eso de... Yo creo que hay varios aspectos que influenciaron, sobre todo porque nuestros patrones de consumo van cambiando en la medida de que va penetrando más las aplicaciones, no es como la comodidad. Y la comida, ¿a quién no le gusta comer? Sí, cerca del 92% de los pedidos fueron en comida. Y de hecho este fue el rubro con el que las plataformas de delivery iniciaron. Y a partir de comida empezaron a diversificar a bebida y a otros rubros que se mantienen actualmente. Pero a pesar de que fue el principal rubro y tomando en cuenta el alto nivel de innovación que se ha mantenido en este mercado, sigue siendo el principal. Al menos para el año 2020. En el caso de las plataformas, el lado del mercado que está relacionado con los comercios afiliados presenta una relación comercial que es bastante particular y también interesante para poder comentarla o analizarla, ya que esta se basa por medio del cobro de una comisión que se realiza de parte de la plataforma hacia la empresa afiliada. Esta se da por medio de cada pedido que se ordena, es decir, si el usuario final hace un pedido a un restaurante en específico, entonces ese restaurante paga una comisión a la plataforma por realizar esa venta dentro de ese espacio virtual o dentro del aplicativo. En algunos casos, para ciertas plataformas, también se agregan algunas tarifas de mantenimiento que pueden llegar a ser mensuales y también algún cobro por membresía que puede ser anual. Entonces, en este caso, las plataformas, para poder volverse más atractivas y funcionar como parte de un ecosistema de valor dentro de la red de los aplicativos, ofrecen a las empresas también como una contraparte ciertos tipos de servicios, tales como pueden ser servicios de estadística, de publicidad, entre otros aspectos que también vuelven atractivos a esta forma de negocio. El valor agregado, digamos. Exacto, el valor agregado que vuelve atractiva esta forma de negocio para los comercios afiliados. Y qué interesante lo que nos mencionan, y eso me lleva también a hacer un llamado de atención a usted que nos escucha en cualquier parte de Centroamérica y el mundo,
Cuéntanos a través de nuestras redes sociales qué plataformas de delivery existen en su país. Sería curioso conocerlo. Sí, porque entiendo yo que, bueno, más adelante vamos a platicar de cuáles son algunas de esas plataformas digitales, algunas que tienen injerencia, me imagino, no solo en El Salvador, sino que también tienen alcance en Centroamérica o qué sé yo, en otros países, ¿verdad? Entonces, creo que también eso es interesante de conocer y de repente si usted que nos está escuchando nos dice cuál es la que prefiere o cuál es la que usted ha tenido en contacto, pues nos gustaría que nos escriba también en las redes sociales y poder comentar acerca de este tema. Y nos cuente por qué. Así es. A mí me surge una duda relacionada a la metodología. Sabemos que es muy importante para que todos los estudios que desde la Superintendencia de Competencia se realizan son muy rigurosos en relación a la metodología que se aplica. Cuéntenos un poco cómo funcionó. Sí, bueno, para realizar este estudio primero se hizo un mapeo de cuáles eran las plataformas que operaban en el país y de esto se identificaron cerca de 65 plataformas de diferentes tipos de servicios. De ellas, el 60% se dedicó, o en ese momento se dedicaba a la comercialización de bienes y servicios. Dentro de esta categoría de comercialización de bienes y servicios se encuentran esas plataformas de delivery, que en El Salvador se determinaron que eran cerca de 11 plataformas. Es un sector bastante dinámico e incluso que en el desarrollo del estudio se conoció que nuevas plataformas que fueron lanzadas. Entonces, para ese momento operaban cerca de 11 plataformas. ¿En qué estamos hablando? ¿En qué periodo? Desde hasta octubre de 2020. Hasta octubre de 2020. Desde el año de su creación, porque las plataformas que fueron identificadas, muchas de ellas comenzaron o iniciaron sus operaciones 2017, 2018, 2020. Hubo bastante auge dentro del 2019-2020, donde entraron la mayoría de plataformas. Es decir, que el estudio comprende hasta octubre de 2020. Sí. ¿Qué bien cuántas decíamos? 11 plataformas. 11 operando. De ellas, lo que se hizo fue, como es un sector bastante nuevo, no había mucha información disponible, la que podríamos consultar, y para hacer una aproximación de cuánto era el valor, el monto transado y las dinámicas competitivas que en este mercado se estaban gestando, se hizo una consulta a través de requerimientos de información a diferentes plataformas. Se hizo una muestra estratificada a partir de cuáles eran las plataformas que tenían mayor número de descargas en las aplicaciones, porque si tienen mayor número de descargas, quiere decir que más personas la están utilizando, más personas las están descargando desde sus teléfonos y dentro de las diferentes tiendas de aplicaciones. Y luego, por el año de creación, queríamos abarcar aquellas plataformas que habían iniciado operando en este mercado y aquellas que de recién incursión, para identificar también cuál era la dinámica antes y después, ¿verdad? Sí, yo considero relevante también traer a cuenta para a todos nuestros escuchas que entonces parte de la muestra, o sea, de la muestra a analizar se levantó en plena pandemia. Exacto, sí, así es. Y de hecho, durante el momento de determinar a qué plataformas se iban a hacer esta consulta, básicamente fue como el mes anterior surgió una nueva, hay que consultar, entonces se incorpora. Es decir, iba viendo, se vio una dinámica, un nivel de incremento sí, de la cantidad de aplicaciones, quizás durante la pandemia, ¿cierto? Exacto. Y que creo que pega con todo lo que hemos sabido. Bueno, durante la pandemia han habido momentos donde se ha cerrado completamente la economía, o se ha cerrado, o por ejemplo el tema de las cuarentenas, que hace que las personas limiten su circulación y por ende empiecen a demandar ciertos servicios, y es donde vienen los comercios, o viene alguien que se le ocurre solventar, digamos, una necesidad a través de la creación de este tipo de hecho, ya que lo menciona, uno de los determinantes del por qué se enfocó en este tipo de plataformas era porque, tomando en cuenta de que era la categoría más frecuente
que existían un mayor número de tipos de plataformas, también se consideró este escenario de que durante pandemia el confinamiento contribuyó a que se aceleraran estas operaciones de estas plataformas. Entonces, sí es bastante representativo ese auge que tuvo durante la coyuntura de esta pandemia y las restricciones de movilidad. Ok, qué interesante. Ahora, teniendo estos como información puesta de cuál fue esa metodología del estudio, cuáles son el periodo que comprendió y lo que hemos platicado, ya entrando en detalle en el análisis como tal, ¿qué podemos sacar respecto a la condición de competencia de este sector? Quizá un poco para mencionar previo a eso, también es importante destacar que dentro del informe se hace un mapeo sobre el tejido empresarial que está afiliado a las plataformas digitales, que eso también nos da una idea de cuáles son las condiciones de uno de los lados del mercado. Y dentro del informe se identifica que cerca del 6.6% del total de empresas afiliadas en las plataformas digitales son clasificadas como grandes empresas. El 49.5% son medianas, el 25.4% son pequeñas y el 18.4% son microempresas. Sin embargo, es importante también destacar que el rubro de micro y pequeñas empresas se potencializó bastante desde la pandemia en su incorporación hacia este tipo de forma de comercialización, lo que también puede moldear un poco la dinámica competitiva de este lado del mercado en el caso de plataformas digitales. No, y me parece bien interesante, fíjense, porque también eso me llama que si nos ponemos a pensar, me remonto a un emprendedor que hace algún tipo de producto como podemos decir un sándwich especial con algunas salsas especiales. Entonces, de repente, ¿en qué momento antes de surgir este tipo de plataforma quizás le hubiera sido un poco más difícil el vender o el ofrecer sus productos o tener un alcance tan grande como el que pudo haber tenido a través de una plataforma como esta? Entonces es interesante porque también vemos que hay un dinamismo de un microempresario o un emprendedor que tiene su negocio y que vio entonces en estas plataformas un nicho para poder amplificar sus servicios, por ejemplo. Y que es lo que me imagino viene relacionado con ya a nivel del estudio, cómo se da esa interacción entre un emprendedor o un microempresario versus una empresa ya grande. Entonces, ¿cómo se dio esa dinámica según el estudio? Sí, en el caso de la dinámica de los microempresarios se facilita bastante debido a que las plataformas digitales se consolidan como un canal de comercialización que abarata costos de manera significativa, especialmente para las micro y pequeñas empresas, ya que estas no necesitan un lugar físico para poder vender o para poder llegar a cierto tipo de segmento de demandantes, sino que lo pueden hacer de manera virtual. En ese sentido, se generan ciertos beneficios o cierta capacidad de poder rentabilizar estas estrategias dentro de la actividad operativa de las empresas y que en definitiva para muchas micro y pequeñas empresas sí ha significado un incremento de ventas o incluso un poder mantenerse en el mercado a pesar de las condiciones de pandemia que se experimentaron en el año pasado y que hasta este momento todavía se mantienen. Un poco entrando en términos en materia de competencia, es importante mencionar que también uno de los hallazgos que se hace dentro del informe es al respecto de la dinámica competitiva de entrada que tienen las plataformas digitales, ya que se verificó o al menos se identificó que no existe como una mayor traba para poder crear una plataforma digital. Es decir, si yo como persona quiero poner una plataforma de delivery que empiece a competir en el mercado, lo puedo hacer dado que los requerimientos técnicos son relativamente fáciles. Sin embargo, esto no implica de que existan las condiciones plenamente en el mercado como para que este nuevo competidor que entre pueda disciplinar las condiciones de competencia que ya existen, debido a un factor crucial y que es característico de este mercado y son los efectos de red. Un efecto de red implica de que si hay una mayor cantidad de usuarios de un lado del mercado, por ejemplo, una mayor cantidad de usuarios finales,
entonces va a existir también una mayor cantidad de comercios afiliados, porque obviamente las empresas se van a afiliar a una plataforma digital buscando vender una mayor cantidad de productos para incrementar sus ventas, su rentabilidad, etc. Entonces, en este caso, los efectos de red son cruciales para que una plataforma digital que ya está en el mercado pueda tener cierta ventaja competitiva en comparación a un nuevo entrante. En este caso, el entrar al mercado per se no implica de que puedan existir presiones competitivas que dinamicen este sector por la vía de la competencia. Y eso es un factor bastante importante e interesante tomar en cuenta en cómo es que se moldean las condiciones del servicio de delivery para el caso de El Salvador. ¿Sí? Adicionalmente, otro de los hallazgos que se pudieron constatar es que se hicieron cálculos para estimar un poco cuál era la estructura de mercado de este sector que estaba siendo tan dinámico, y se determinó de que este mercado podría estar representando niveles de concentración bastante notorios debido a los efectos de red que mencionara Celi, porque es tanta la concentración de pedidos, de usuarios, que esto tiende a que sea más atractivo para, por ejemplo, para un restaurante afiliarse en aquella plataforma que tiene un mayor volumen de usuarios afiliados, porque le permite tener una mayor demanda potencial, por decirlo así. Es decir que, digamos que este tipo de, el que una aplicación tenga mayores afiliados, crearía un mayor, obviamente, interés de parte de los comercios. Exacto. Para poder afiliarse por el alcance que tienen. A eso. Exacto. Se refiere, y viceversa, digamos, los efectos. Ajá. De red. Exactamente. Sí. Entonces, esta configuración concentrada, si bien es cierto, es bastante característica, o que estos mercados que tienen, estos mercados que se caracterizan por tener efectos de red, es común encontrar que estos tienden a concentrarse por esta situación que explicábamos. Sin embargo, esto es también un riesgo desde la visión de competencia, porque un escenario concentrado podría generar ineficiencias, porque si bien es cierto, se abaratan costos, se amplían los mercados, hay mayor volumen de datos que le permite caracterizar y brindar servicios bastante específicos que estén acordes a los gustos y las preferencias de cada uno de los usuarios. Si bien este mercado concentrado también genera incentivos para que con estos efectos de red y el uso de datos se favorezca a una generación de un poder de mercado a una determinada plataforma. Y en ese sentido se podría buscar, por ejemplo, que cerrar el mercado, hacer que los usuarios solo puedan acceder a este servicio de entrega de comida a domicilio a través de solo una plataforma. Entonces ese es como un riesgo que se tiene. Luego el otro hallazgo interesante que se obtuvo es que este desarrollo de este mercado y la competencia que se genera en él va a estar suscrito a la infraestructura digital que tenga el país. Se constató de que estas plataformas están operando en aquellas zonas del país donde existe mayor densidad poblacional y una infraestructura digital mínima que le garantiza conectividad a Internet, por ejemplo, entre otras características, que los dispositivos se pueda acceder a una red y que el flujo de demanda potencial sea bastante interesante. Sin lugar a dudas son hallazgos muy interesantes. A mí me llama la atención el tema que ustedes mencionaban de, si yo no estoy mal, técnicamente lo llaman, si usted lo mira por ahí en alguna resolución, se refieren a eso, a las barreras de entrada, ¿no? Porque si un competidor tiene la facilidad técnica para poder ingresar, eso promueve la competitividad al final del día, ¿no? Quien pueda tener las mejores ofertas, sin decir nombres. Por ejemplo, recientemente en El Salvador ingresó una plataforma X y traía estrategias de mercadeo bastante atractivas
generando alianzas con otros agentes financieros, por así decirlo, para facilitar los pagos de las personas. Y eso que lo estoy viendo del lado del consumidor final. Ahora, no sé cuáles habrán sido las estrategias, por ejemplo, del lado de los restaurantes, pero eso va diversificando el mercado y hace que uno tenga diferentes opciones, ¿no? que al final es uno de los beneficios de la competencia y que, sin lugar a dudas, se agradece como población consumidora el tener la libertad y el derecho de elegir a quién compro y a quién no. Sí, la verdad que bueno, este tema es muy denso, podemos seguir platicando acerca de él mucho más tiempo, pero creo que nos da para una segunda entrega y poder platicar sobre más hallazgos, sobre también un potencial seguimiento a este estudio, ¿no? No sé si tienen algo más que agregar o puntualizar. Bueno, sobre lo que mencionaba Dani de las barreras a la entrada también, y vinculando con lo que ya veníamos hablando de los efectos de red, tal vez sea importante mencionar, ya para finalizar, que estos mercados también se caracterizan por el alto flujo de datos. Y en este caso el Big Data y la información que se obtiene a partir de los datos que se recopilan en las plataformas digitales es uno de los principales precursores de los procesos de innovación que llevan estas plataformas digitales. En este sentido, una plataforma que tenga una mayor cantidad de usuarios finales y de comercios afiliados va a ser capaz de recopilar una mayor cantidad de datos y con esto puede desarrollar procesos de innovación que vuelvan sus servicios, así como su imagen, entre otros aspectos, más atractivo para los diferentes lados del mercado. Por lo que también es importante tener en cuenta que si bien los efectos de red tienen un impacto hacia el nivel de concentración de este mercado, pero también hacia otros aspectos de cómo estas plataformas compiten, pueden llegar también a generar cierto tipo de impacto. Agregaría el hecho de que estas plataformas, estos nuevos modelos de negocio se consolidaron por la pandemia. Si bien antes existían un número determinado de plataformas, el flujo de demanda de pedidos era bastante estable. Ya con la pandemia, incluso se determinó que en octubre estos pedidos que se habían hecho hasta octubre del 2020 se habían triplicado respecto al año previo. Estábamos comparando 10 meses sobre 12 meses, ¿verdad?, que se triplicaron. Y en ese sentido es importante hacer notar de que los salvadoreños han conocido, han usado estas plataformas y las han adquirido, no sé, como familiarizado. Las han hecho propias. Exacto, digamos, con sus patrones de consumo que les han permitido incluso a las plataformas ampliar esas ofertas que tienen, no solamente ofrecer servicios de entrega de comida a domicilio, sino otro tipo de servicios de entrega de restaurantes, de supermercados, entre otros. En ese caso sí creo que es un nuevo modelo de negocio que ha venido a la economía salvadoreña y ha venido para quedarse y se consolidó durante la pandemia y ya lo tenemos bastante familiarizado acá. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias Delmi, Alejandra, por contarnos más sobre este estudio y por habernos acompañado este día. Sí, muchas gracias y bueno, la invitación es para que aquí están los micrófonos, que podamos venir a conversar sobre este estudio, sobre otros estudios que próximamente vamos a tener como parte del quehacer y del día a día que la Superintendencia de Competencia hace en pro de los mercados todavía más competitivos. Sí, a la orden. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y nada más comentarle a usted que está en sintonía de nuestro podcast. Si quiere consultar el estudio, pues en el sitio web de la Superintendencia de Competencia puede encontrarlo. Hay una sección dedicada específicamente para el estudio en el cual se desarrolla información muy interesante para su consumo. Pasando a otros temas, usted que nos escucha, ¿conoce algo sobre el término llamado Bitcoin? ¿Sabe qué tipo de moneda es? Conozca más sobre su funcionamiento en nuestra siguiente sección, En Pocas Palabras. En pocas palabras. En realidad hay muchas definiciones aplicadas al Bitcoin. Esto es debido a su esencia libertaria y a la naturaleza multidisciplinaria de su comunidad, que está conformada
por ciudadanos comunes, economistas, matemáticos, científicos, intelectuales, banqueros, políticos, estatistas, es decir, profesionales de todo tipo y de todos los rubros, que están prácticamente también en todos los países del mundo. Por eso creo que la mejor forma de entender Bitcoin es comprender las razones por las que fue creado. En este sentido, podemos decir que Bitcoin es una propuesta de valor, una respuesta sofisticada a un problema complejo, que marca un camino alternativo a la actual situación de la economía global. Fue creado por una entidad anónima en el 2009 llamado Satoshi Nakamoto. El Bitcoin fue una respuesta directa a la recesión económica mundial derivada de la crisis causada por las hipotecas subprime. Estas hipotecas fueron un producto creado por el sistema bancario actual y considerado por muchos como un abuso de la confianza depositada de parte del público. La función principal del Bitcoin es contabilizar y a la vez transferir valor. Cada Bitcoin está compuesto por otras unidades más pequeñas, lo que en el mundo que conocemos sería algo equivalente como centavos del dólar. En el mundo de Bitcoin serían los satoshis, pues 100 millones de satoshis conforman un Bitcoin. Lo más innovador del sistema es que para registrar todas las transacciones que suceden dentro de Bitcoin, se utiliza una base de datos que almacena la información agrupada en bloques, y estos a la vez están encadenados entre sí. A esta estructura se le conoce como cadena de bloques o el famoso y cada vez más conocido blockchain. La cadena de bloques viene siendo lo que equivale a un libro contable digital. El libro es público y es distribuido equitativamente. Es a prueba también de manipulaciones. En este libro quedarían reflejados de forma permanente y verificable el historial de todas las transacciones hechas en la red Bitcoin. Estamos hablando de todas las transacciones desde el primer Bitcoin que fue creado. Quienes registran estas transacciones lo hacen a través de nodos que conforman toda la red Bitcoin. A estos son conocidos popularmente como los famosos mineros, pero ellos lo que hacen en realidad es ordenar la información dentro del protocolo de Bitcoin, hacerla verificable y colaborar con todas las transacciones que se desarrollan dentro de la misma. Entonces, por el hecho de implementarse dentro de una red compuesta por varios nodos de comunicación entre iguales, no existe ningún nodo central susceptible de ser manejado por una organización concreta. Entonces se considera que Bitcoin es un sistema completamente descentralizado. No es respaldado ni controlado por ningún gobierno o banco central o entidad financiera. Y en él se realizan las transacciones y toda la actividad dentro de Bitcoin sin necesidad de intermediarios. Esto último es lo que supone la principal disrupción del mismo Bitcoin, sobre todo para los sistemas tradicionales de regímenes monetarios conocidos por la humanidad y a los que pues todos estamos familiarizados. A la vez, esta disrupción de no necesitar intermediarios es el combustible principal de la comunidad entusiasta que está en todo el mundo, porque representa lo más cercano a una democratización de la economía. Gracias, César, por el tema, y ya hemos aprendido un poco más acerca de qué es y cómo funciona Bitcoin a nivel internacional. ¿Cuántas marcas de auto conoces? Seguramente tras esta pregunta a tu mente vienen por arte de magia una tras otra. Las ventajas de la competencia es que puedes elegir el auto que prefieras, de diferentes modelos y marcas. ¿Sabías que recientemente BMW y Volkswagen se pusieron de acuerdo y bloquearon así la competencia? Te contamos más en nuestra siguiente sección. Competencia en el mundo. Unión Europea multa a BMW y Volkswagen por pacto contra la libre competencia. La Comisión Europea anunció durante el mes de junio una multa total de 875 millones de euros, alrededor de $1.000 millones, a los gigantes automotrices alemanes BMW y Volkswagen
por un pacto para burlar las normas de libre competencia en materia de reducción de emisiones. Daimler, otro gigante alemán del automóvil, que también participó en este pacto, pero que reveló su existencia, fue declarado culpable, pero no fue sancionado. De acuerdo con la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, estas 3 empresas, más Audi y Porsche, poseen la tecnología para reducir emisiones peligrosas más allá de lo legalmente requerido por los estándares europeos, pero evitaron la competencia en el uso del potencial de esta tecnología. La Unión Europea no tolera cuando empresas coluden, señaló la funcionaria. No dudaremos en tomar acciones contra cualquier forma de cartel que amenace los esfuerzos adoptados en materia de reducción de emisiones, agregó. Y 2 creadores de WhatsApp crean su propia competencia. Allo-App es un nuevo rival gratuito y sin publicidad. Allo-App es una nueva aplicación que llega desde la mano de 2 de los creadores de WhatsApp. Viene principalmente para competir tanto con WhatsApp como con Telegram y el resto de apps de mensajería, como chat cifrados de extremo a extremo y tratando de no pedir más permisos de la cuenta. Vamos a contarte qué ofrece esta alternativa a WhatsApp, servicio que acumula más de 2.000 millones de usuarios y que parece no tener demasiada competencia al día de hoy, pese a la variedad y calidad de alternativas. ¿Será Allo-App capaz de hacerle ruido a WhatsApp? Al contrario de la app ahora propiedad de Facebook, Allo-App pretende ser sencilla a nivel de permisos e integrar aspectos de red social para hacer algo más que una app de mensajería. La app nos pide tan solo permisos para los contactos, así como a los archivos multimedia en el caso que querramos enviarlos. Esto ha sido todo por hoy, podescuchas. Gracias por acompañarnos en una edición más de Podcast SC. Así es, José, y también recordarle a todos nuestros escuchas que pues estén pendientes de nuestra próxima emisión. Estaremos trayéndoles, como es costumbre, temas muy interesantes. Y para más información sobre el derecho de competencia puedes visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.sc.gov.sb. Y si quieres conocer de casos y todos los estudios que hemos realizado como el abordado este día, ingresa a appssc.gov.sb. Hasta la próxima. Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C. Este es un podcast de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, Centroamérica.